Gracias, señor Suárez. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidenta. Bien, pues estamos de nuevo ante unos presupuestos continuistas que podríamos calificar pues de ilusorios, confiscatorios e irreales. Unos presupuestos que, si en algo tengo que poner un poco de mención, es en que vuelven a sangrar los bolsillos de los aragoneses, una vez más. Y es que, de verdad, a este Gobierno se le va a recordar como un Gobierno que ha tenido mucho más interés en recaudar que en gestionar, a la vista del poco pulso que ha habido en la ejecución presupuestaria del año pasado. Incluso el propio presidente Lambán cesó a unos directores generales para darle pulso al Gobierno. Y, desde luego, yo creo que esos ceses no van a ser suficientes para recuperar el pulso en la gestión en esta comunidad autónoma. Yo creo que durante estos 2 años y medio el Gobierno y el Partido Socialista ha ido anunciando planes e inversiones millonarias que luego no se han ejecutado ni se han realizado, que han quedado en papel mojado, ¿no? Y yo creo que también el propio Partido Socialista en campaña electoral también fue diciendo una serie de cuestiones que después, a la hora de gobernar, no han sabido pues llevar a la práctica. Y yo creo que ese es el problema de ustedes, que ya pues no nos creemos los anuncios y las promesas de este Gobierno. Ustedes dijeron en campaña electoral que no subirían los impuestos y los han subido una vez que llegaron al Gobierno. Dijeron que iban a poner la renta básica y la renta básica está aparcada. Ustedes dijeron que bajarían el personal eventual y siguen utilizando y subiéndolo y utilizando las instituciones para ir colocando sus peones y sus ajustes orgánicos internos. Cosa que además ahora, pues parece ser que a Podemos ni le importa ya, y eso que estaba en el decálogo de investidura. Por lo tanto, dijeron y luego no hicieron. Esa es la realidad. Y ese es el problema, pues que ya no nos los creemos. Que ustedes pueden decir que suben las cuentas un 6% y luego no ejecutar la mitad. Que ustedes pueden poner sobre el papel 200 millones o 2.000, si quieren. Si da igual, si luego no lo ejecutan, y por lo tanto no son creíbles. Sus anuncios, sus compromisos, sus engaños y sus promesas ya no son creíbles. Y ustedes se quejaban del anterior Gobierno, pero les voy a decir una cosa: el anterior Gobierno, y me gusta recordarlo, gestionó con la economía decreciendo y con un desplome de los ingresos bastante importante. Y tengo que decirles que es verdad. Se hizo lo que se pudo, Y esta legislatura están ustedes gestionando con crecimientos del PIB y con una de las mayores recaudaciones impositivas de toda España. Ustedes, con más de 1.000 millones de euros, han sido incapaces de revertir los recortes que hay en conservación de la biodiversidad, en economía, en comercio, en carreteras, en turismo, en juventud. Con 1.000 millones más, yo creo que algo se podría notar. Y yo creo que la percepción de la ciudadanía es que nada, o voy a decir poco ha cambiado desde que ustedes están en este Gobierno. Y lo que sí que ha cambiado es la percepción de que este Gobierno le está sangrando los bolsillos con la ley del impuestazo. Y, desde luego, sus promesas, esas que ya nadie se cree, tampoco están plasmadas en estos presupuestos. No está la retahíla de inversiones millonarias que el señor Lambán anunció en el debate del Estado de la Comunidad. No está la renta básica. La directriz de despoblación ha quedado relegada a unos cuantos euros. Su política en agricultura y ganadería yo ni la voy a calificar, porque creo que el propio sector lo ha dejado más que claro. El Pacto de la Ciencia sigue sin llegar a los compromisos que ustedes anunciaron del 1,3% del PIB. En definitiva, prometieron y luego no hicieron. Y precisamente por estas cuestiones y otras muchas que les voy a ir anunciando, vamos a votar que no a la totalidad de los presupuestos, porque entendemos que con este presupuesto lo único que sube es el pago de la deuda
y la recaudación impositiva. Siguen sin compensar el tijeretazo en materia de inversión. No solucionan la emergencia social. Siguen las mismas inversiones que no se ejecutaron en el 16 ni en el 17. Siguen los recortes en sectores productivos. Tampoco cubren los agujeros presupuestarios que vienen arrastrando desde que ustedes están en este gobierno. Un presupuesto, por lo tanto, de nuevo irreal, lleno de trampas, de recortes, de nuevas promesas, y que estas promesas, iguales que las anteriores, pues ya no son creíbles. A mí me gustaría hacer un apartado específico con el tema de impuestos. Este año, este gobierno va a exigir un esfuerzo extra a los aragoneses, uno más. El Ejecutivo del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista ha previsto un incremento en la recaudación en los impuestos directos e indirectos de un 12,5% más que en el año anterior. Y mientras todas las comunidades autónomas están optando por la moderación, todas las comunidades autónomas socialistas han decidido bajar impuestos, en esta ustedes se empeñan en seguir manteniendo su política errática impositiva. Y desde luego ustedes siguen, por lo tanto, mientras otras comunidades autónomas lo están moderando o bajando, ustedes siguen empeñados en sangrarle los bolsillos a los aragoneses. Y como les parece poco su afán recaudatorio, este año, después de varios de congelación, han decidido también subir las tasas. Y suben las tasas un 1,4%, lo que va a suponer una recaudación de 7 millones de euros más. Las instalaciones y muchas otras cuestiones les va a costar mucho más dinero a los aragoneses este año. Y me gustaría también hacer un apartado y un inciso en este presupuesto sobre lo que ha supuesto las modificaciones de crédito y los agujeros presupuestarios desde que ustedes están en este gobierno, porque este presupuesto sigue teniendo agujeros presupuestarios. Mire, señor Gimeno, usted ha diseñado siempre presupuestos que no han sido realistas y han mentido a sabiendas de que faltaba dinero en muchas partidas. Y la verdad es que ese precisamente ha sido su modus operandi, pretender esconder, y digo pretender, diciendo que incrementaban, pero luego quitándoselo a conceptos necesarios, como por ejemplo la dependencia. La interventora cifró el agujero presupuestario del 16 en 280 millones de euros y el del 17 en 168 millones de euros, que luego hemos llegado a 183 porque han faltado más millones en nóminas de los que la interventora dijo. Bien, pues si sumamos 280 y 183, ustedes han tenido en esta legislatura 463 millones de agujeros presupuestarios, agujeros millonarios, señor Gimeno. Y en este presupuesto sigue habiéndolos, porque hay partidas mal consignadas. Además de los 40 millones que faltan del ARA 1, va a faltar bastantes millones en capítulo 1 y van a faltar millones en el capítulo 2. Ya solo en el Salud, que la interventora dijo que había un agujero de 100 millones de euros en capítulo 2, ustedes solo lo han subido 63, por lo tanto ya les va a faltar 37 millones en capítulo de gasto corriente en el Salud. Seguimos. Hablamos de inversión. Se repiten las inversiones del 16 y del 17 que no se ejecutaron. Ustedes lo que hacen es desplazar los gastos. En materia de inversión, el año pasado han pasado de presupuestar 416 millones a ejecutar 327. Ustedes en materia de inversión es verdad que no se la creen. Han perdido con el gobierno socialista 90 millones de euros por el camino solo en el año 2017. Y en inversión real, ustedes no han ejecutado el 33% de la inversión que estaba prevista. Y a la sequía presupuestaria inversora de este gobierno se le une la incapacidad por gestionar unos presupuestos que decían ustedes que eran inversores y que luego, como digo, un tercio no se ha llegado a ejecutar. Y yo creo que los números evidencian el incumplimiento constante de sus promesas. Y al final, bueno, pues vamos viendo y leemos el acuerdo al que han llegado el Gobierno de Aragón y el Partido de Podemos, y nos gustaría saber, la verdad es que, pues no sé, no entiendo, no entendemos muy bien a qué acuerdos han llegado, porque además de ser opaco, está lleno de genialidades ese acuerdo al que ustedes han llegado y no se concreta ni en partidas ni en plazos. Y ustedes, por no resolver, no han resuelto ni el ICA, pero bueno, lo del ICA yo creo que me debería dirigir más al señor Escartín. Lo digo porque usted dijo en la radio hace unos pocos días que el ICA
y los problemas que estaba conllevando el ICA eran por un pufo del par en las depuradoras. Creo que debería un poco morderse la lengua con algunas acusaciones que usted vierte, porque le tengo que decir que el ICA, señor Escartín, está por una ley de aguas que fue pactada y aprobada por unanimidad en estas Cortes. Una ley de aguas que fue pactada y que es igual de legal que la ley que hoy se va a aprobar, que la ley de presupuestos que se va a aprobar. Incluso con mayor fuerza la ley de aguas, porque fue pactada y la ley de presupuestos no va a ser pactada. Y ustedes, si son tan solidarios, entenderían que la sanidad de Valderrobres no se paga con los impuestos de los ciudadanos de Valderrobres y que las brigadas forestales no se pagan con los impuestos de los ciudadanos de la Sierra de Albarracín. Y que yo también, como zaragozana, pago los impuestos de las brigadas forestales. Pues con la depuración ha pasado exactamente lo mismo. Fue una medida solidaria. Y hablar de tufo me parece una falta completa de respeto. Entre otras cosas, porque este partido no presidía esta comunidad autónoma. No presidía esta comunidad autónoma. Había otro presidente que presidía esta comunidad autónoma y otro partido que gobernaba la comunidad autónoma. Y nosotros tenemos la misma fuerza que usted tiene ahora. La llave de los presupuestos. Y ustedes, con 250 millones de euros más de techo de gasto, han sido incapaces de resolver el problema del ICA. Y el problema del ICA, ¿sabe cuál es? Ese es el recibo que ha llegado a mi casa. Que dice, la ley del impuestazo dispuso la aplicación del ICA en el municipio de Zaragoza desde el 1 de enero de 2016. ¿Quién ha aprobado, junto con el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, la ley del impuestazo? ¿Quién la ha aprobado? ¿Quién ha aprobado el techo de gasto sin resolver el ICA? ¿Quién va a aprobar hoy y le va a dar a la tecla verde el presupuesto sin resolver el ICA? Y a usted lo único que le tengo que decir, que por cierto no estaba lo del ICA ni siquiera en el decálogo de investidura, es que este recibo ha llegado a mi casa porque alguien ha soltado el censo de los consumos. Si no hubiera soltado el censo de los consumos, esto no hubiera llegado a nuestra casa. Pero ustedes pretenden que el que suelta los consumos se permita el lujo de romper el recibo del ICA. ¿Verdad que sí? Pues no me parece ni medio lógico. Y lo que sí que les voy a decir es que negocien, señores del Gobierno, negocien el problema del ICA, el tema del ICA, negocienlo en una mesa de negociación con todos los partidos políticos. No puede ser que el tema del ICA solo se negocie con el partido de Podemos. Y le exigimos y les instamos a que resuelvan en una mesa de negociación el tema del ICA. Voy a entrar en el tema de presupuestos. Miren, si hablamos del articulado de la ley, más opacidad y falta de transparencia. Ustedes en el articulado de la ley saben lo único que han modificado: la subida de las tasas en un 1,4%. Han creado un fondo de garantía de mantenimiento de los servicios públicos que no han sabido explicarnos si es arbitrario, si va a haber concurrencia competitiva, porque se lo hemos preguntado 2 veces y no nos han respondido, para que luego digan de otros partidos políticos. Un fondo de garantía en época preelectoral para darle a los ayuntamientos, y ustedes no nos saben explicar si va a haber concurrencia competitiva. Y otra de las cuestiones que han modificado en el articulado de ley es una falta de transparencia absoluta. Han quitado los procesos de control de las Cortes, han quitado el control sobre operaciones financieras, han suprimido la obligación de que la interventora emita un informe sobre las insuficiencias, han suprimido el informe de la ejecución de las partidas cofinanciadas. Eso es lo que ha pasado con el articulado de la ley. Si nos vamos a capítulo 1, mire, señor Gimeno, en el 2016 faltaron 138 millones de euros para pagar las nóminas, y eso que ustedes fueron bien beligerantes en la anterior legislatura. En el 2017 ustedes han movido 80 millones en modificaciones presupuestarias y encima sin pagar el 25% de la extra que ya tendrían que haber pagado hace 2 años. Y en el 2018 solo suben 63 millones. Y no llega, señor Gimeno, en capítulo 1. En carreteras, no le voy a volver a decir las palabras del señor Soro, porque el señor Soro, las carreteras siguen esperando. En educación, pues mire, en educación, si contabilizamos lo ejecutado en el 2017, no sube nada a este departamento. En sanidad, pues mire, hay unas conclusiones que nos acaban de facilitar los portavoces de Hacienda del grupo de trabajo sobre el gasto sanitario, que confirma que el Salud tiene una insuficiencia presupuestaria de 346 millones de euros para dar cobertura al gasto realmente devengado.
No hablamos del hospital de Alcañiz, ¿verdad? Que ha quedado relegado a esto, a una foto, y encima hacen el ridículo moviendo unas vallas a última hora para parecer que siguen haciendo ustedes algo. Ley de capitalidad. Están los 8 millones de euros fijos, por cierto, que no están actualizados porque los ingresos han subido y la ley dice que si hay mayores ingresos tienen que subir también. Faltan los 13,5 millones de competencias impropias, que el señor Guillén dijo, están por ahí repartidos. Entonces no son adicionales, ¿no? Emergencia social. Yo creo que les debería dar vergüenza que su proyecto estrella se haya estrellado ante la negativa de Podemos de sacarlo adelante y la incapacidad del Partido Socialista de negociar. En mujer, 200.000 euros menos en violencia contra las mujeres. Es vergonzoso. En presidencia, sí es verdad, en presidencia se han recortado las ayudas a víctimas de violencia en 187.000 euros. Oiga, mírenlo, por favor. En ciudadanía, por favor. En ciudadanía, en prevención de la violencia han bajado de 150.000 a 55.000 euros. En empresas públicas, con este gobierno, y eso que hablan mucho de empleo, de reactivación de la economía, hemos perdido con ustedes 70 millones de euros de lo presupuestado en 2015 en empresas públicas, que eran 296 millones a 227 en el año 2018. 70 millones de euros menos. ¿Saben lo que sí que sube? La deuda pública. La deuda pública, un 26% del presupuesto es para pagar la deuda pública. 1.034 millones de los 6.000 que vamos a aprobar o que ustedes van a aprobar es para pagar la deuda pública. Y lo único que les tengo que decir, y finalizo, es que todas esas inversiones millonarias, sus planes, es un papel mojado, que se quedan en los cajones, que no se ejecuta y que no se cumple, y que lo que creo de verdad es que Aragón necesita unos presupuestos, pero sobre todo necesita un gobierno que mantenga el pulso en la gestión, y este gobierno, uno de sus fallos es que no tiene pulso en la gestión. Gracias.